han sido clasistas, racistas. Y eso se ve reflejado aquí en Veracruz. ¿Cuántos años gobernaron? Lo hicieron súper mal, que el pueblo los castigó. Porque todas las decisiones políticas nos afectan directa o indirectamente. Ha sido difícil la participación juvenil. Antes pues no se les daba la importancia, los nos etiquetaban como ninis, nos desaparecían. Llego al partido cuando todavía era movimiento. Me siento hasta mamón. Nuestro movimiento es muy sensible. Soy el responsable de hacer que las juventudes tengan más interés en la política, porque eso es lo que busca nuestro movimiento. Eso es lo que nos hace creer. El licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ha dejado la vara muy alta, como dice coloquialmente, ¿no? Que si eres de Morena, ya eres de una clase social más baja. Ser de Morena es ser alguien consciente, ser alguien crítico, un nacionalista, porque así nos vemos nosotros, ¿no? Trae un tema aspiracionista, no está mal, pero el aspiracionismo no es sentirse superior a las otras personas. Eso sí está mal, el clasismo, el racismo. Muy buenos días a todos los amigos de Personalidades. Hoy nos acompaña un originario de Jilotepec, formado en las calles de Jalapa, egresado del TEC de Jalapa y con maestría en gobierno. Así que estudios yo creo que sobran, sobre todo para la corta edad. Es una de las cartas jóvenes más visibles de Morena, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y hoy funge nada más y nada menos que como secretario de jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Morena, donde busca pues contagiar a una generación que muchos consideran perdida de la política. Hoy está con nosotros Aarón Enríquez. Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, pues aquí en compañía, muy agradecido de que me hayas invitado, contentos por estar el día de hoy aquí en tu programa. Y hablaba sobre todo en esta introducción, Aarón, acerca de una generación que prácticamente está perdida en el aspecto político. Hoy vemos que escuchan el nombre de la política y lo primero que hacen es como si les dijeras el nombre del diablo prácticamente. Pues sí, amigo, yo creo que esto se da porque pues hay que seguirle inculcando a las nuevas generaciones la lucha, ¿no? No, esa lucha que le tocó pelear a las generaciones anteriores a nosotros, ese sentir, ¿no? De hacer un cambio, que no seamos apáticos del tema político, porque todas las decisiones políticas nos afectan directa o indirectamente. Ahora, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la política siendo tan joven? Porque ¿cuántos años tienes? Tengo 29, amigo. 29 años, ¿no? Y ya en la política, pues ya llevas ratito, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó de la atención de la política como para dedicarte a esto? Pues mira, fue algo, las circunstancias de la vida, porque muy bien lo dices, soy ingeniero civil, pues mi formación no es meramente política, pero la necesidad de luchar por un cambio, mi padre siempre ha sido obradorista, entonces fue el que nos fue inculcando el tema, pues, de la lucha, de ser empáticos con este movimiento transformador, y fue las formas, la necesidad de seguir luchando en este cambio que necesitaba nuestro México. Me fui involucrando, empecé a militar dentro de este gran movimiento, porque llego al partido cuando todavía era movimiento. Entonces, desde muy chico, todavía ni votaba. Y esa fue la mejor formación política que pude haber tenido yo en las calles, repartiendo el periódico Regeneración. Oye, yo creo que en esos momentos en los que estabas en las calles, en los momentos en que apenas era un movimiento, yo creo que era impensable no solamente lo que iba a ocurrir con un partido como Morena, sino también con tu carrera política. Así es, la verdad jamás me lo esperaba, llegar a tener este encargo, esta representación, pues liderar el tema juvenil en nuestro partido, pero han sido las circunstancias y el trabajo que hemos realizado, ¿no? Siempre hemos sido muy responsables en este trabajo, pues de militar con las bases de nuestro movimiento, con los jóvenes, y fue algo que solito se fue dando, ¿no? Nuestro movimiento es muy sensible. Nuestro movimiento siempre, pues, realmente le da la oportunidad a las personas que, pues, trabajan, se fajan, las personas que representan de raíz ese pueblo organizado, ¿no? Entonces, pues, me ha dado la oportunidad y estamos aquí respondiendo a esa responsabilidad que nos ha. Oye, Aaron, y es que a ver, muchas personas, si le preguntas a cualquier político o a cualquier persona que se interesa de la política, pues le dices la palabra zen y yo creo que le entiende perfectamente. Pero para el que no conoce y escucha la palabra el zen de Morena, pues no sabe lo que es, ¿no? Y tampoco sabe lo que puede llegar a ser un secretario de jóvenes del zen de Morena.
todavía, ¿no? ¿Qué es en realidad el cargo que desempeñas dentro del partido? Porque muchas personas lo pueden llegar a ver como, ah, pues es el de jóvenes, pero en realidad es una encomienda bastante grande, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Así es, pues mira, la Secretaría Nacional de Jóvenes, el CEN es el Comité Ejecutivo Nacional, que lo lidera nuestra presidenta Luisa María Alcalde. Y la responsabilidad que tengo yo ahorita representando la cartera de jóvenes, pues es muy mayúscula para nuestro movimiento, porque soy el responsable, tú muy bien lo dices, de hacer que las juventudes tengan más interés en la política. Y no solo en la política, sino que sean jóvenes conscientes, jóvenes críticos, jóvenes con ideología, porque eso es lo que busca nuestro movimiento. Eso es lo que nos hace creer el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando empezaba esas giras nacionales en todo el país, ¿no? Recorriendo todos los municipios de este gran país. Entonces, hay que inculcarle eso a las juventudes y tenemos una gran responsabilidad como jóvenes de Morena. Tenemos que cuidar el legado que él ha dejado. Nos ha dejado la vara muy alta, como dice coloquialmente, ¿no? Pero pues tenemos que seguir informando, concientizando y trabajando para que realmente este sueño que él llama el proyecto de nación se concrete. Oye, Aaron, ¿y cómo es trabajar en el CEN de Morena? ¿Cómo es trabajar allá en la Ciudad de México? Y sobre todo, ¿cómo es trabajar con figuras desde una Luisa María Alcalde, desde un hijo de López Obrador como lo es Andrés Manuel López Beltrán? Pues mira, no es nada del otro mundo, son personas muy aterrizadas, son personas que tú muy poco lo vas a ver que estén en un escritorio, sino siempre se anda en territorio, las mismas redes de la presidenta lo reflejan, ya recorrió eh, todos los estados, lo está volviendo a hacer, nuestro secretario de organización también, y pues a nosotros nos pone el ejemplo para seguir en territorio. No es estar en la Ciudad de México, que es muy bonita, que creo que todos nos gusta pasarla chévere allá un rato, pero no, hay que ir al norte del país, al sur, al centro, a todos los rincones de nuestro país, porque esa es la organización que necesitamos en este gran movimiento. Hablas, por ejemplo, del norte, del sur, pero también tu formación política está en Veracruz, ¿no? ¿Cómo es ir a un norte de México? ¿Cómo es ir a un Nuevo León y después ir a un Veracruz donde seguramente la política es totalmente distinta? Así es una forma muy diferente de militar, ¿eh? No se milita igual en el norte, que en el centro, que en el sur. ¿Cómo es el regio, por ejemplo, un regio de Mira, Morena? el regio a veces es un poco más frío. El regio, las juventudes regias les cuesta un poco involucrarse en este tema morenista, porque a veces hay, pues, su mismo gobernador, ¿no? Trae un tema aspiracionista, un tema de que Que no se está siente mal. no está mal, pero no es, el aspiracionismo no es sentirse superior a las otras personas. O sea, eso sí está mal, el clasismo, el racismo. Y es muy diferente militar allá en el tema regio, porque si eres de Morena, ya eres de una clase social más baja. Y claro que no, ser de Morena es ser alguien consciente, ser alguien crítico, alguien que cree en el proyecto, un nacionalista, porque así nos vemos nosotros, ¿no? Y en Veracruz, pues la banda es más alegre, más participativa, anda echando el cotorreo en la campaña, ¿no? De una forma diferente. Entonces, en Monterrey, inclusive hacer una marcha, pues cuesta un poco más, porque la gente no se involucra tanto. Claro, pero a ver, hablas, por ejemplo, de un clasismo. Yo no sé si este clasismo también lo quieras interpretar como polarización o no. No, 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 es muy diferente. A ver, Sí, claro, la son de cosas la distintas. de la polarización que habla la derecha, ¿no? Bueno, pero a ver, Aarón, la polarización está también inclusive nutrida, en este caso, por Morena. Ojo, no estoy diciendo que sea exclusiva de Morena, pero ya hoy en día es exclusiva de todos los partidos. No, 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 eso, ahí perdón amigo, pero yo No, se lo veo vale, se desde vale, se otra, vale discrepar. tengo otra visión, ¿no? Porque, a ver, Morena ha sido inclusivo, Morena ha trabajado para todos los sectores. Morena se ha preocupado, claro, que se ha preocupado por las clases, pues que antes la derecha ni siquiera las volteaba a ver. Por eso de ellos dicen que hay una polarización. No,
la incluimos a la clase baja también, a los beneficios que tiene que dar el gobierno, a lo que le debe de ocupar al gobierno. Pero a ver, esto, por ejemplo, de fifís y chairos, yo creo que estamos perdidos con ese tipo de términos. No, a ver, eso yo creo que también se ha nutrido por la propia narrativa de la derecha, ¿no? El término, cuando comenta el licenciado Andrés Manuel de los fifís, son los que se creen superiores. Pero Pero al también final hay del día, gente preparada, que con sí, buenos pero, ingresos, pero el que son, término que para son, uno u otro. que también dicen, saben que está bien que se preocupen por aquella gente que no tiene la oportunidad de tener un ingreso, los adultos mayores, los jóvenes que no tenían Sí, en eso no oportunidad. estamos Un fifí es más así de los, desacuerdo. de los que se creen casi Carlos Slim, ¿no? Es lo Pero que... Aarón, es que yo creo que inclusive desde catalogarlos y desde ponerles el término de un fifí y de un chairo, ahí es donde yo creo, en mi punto de vista, que estamos mal, porque no tendríamos que clasificar a las personas en base a un fifí o a un chairo. No, y a ver, chairo no significa alguien de clase baja. Un chairo, yo me ¿Qué es considero... chairo? Un chairo es un Andrés Manuelista, un que agarra y que no le pueden tocar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, no solo por fanatismo, sino porque es una persona, un personaje que realmente ha venido a transformar nuestro país. Eso para mí es ser chairo, ¿no? Y ser morenista, pero antes de ser morenista, ser obradorista. O sea, un chairo no puede ser panista. Pues mira, el panismo lamentablemente se ha viciado por las cúpulas, ¿no? No puedo hablar por toda la militancia, pero las cúpulas sí han sido clasistas, racistas, que nunca se han dado la oportunidad de caminar de la mano del pueblo. Y eso se ve reflejado aquí en Veracruz. ¿Cuántos años gobernaron? Lo hicieron súper mal, que el pueblo los castigó. Y no, un chairo, Te refieres a la zona conurbada, ¿no? así es. Claro. Oye, ¿y cómo es trabajar, por ejemplo, del lado de un Andrés Manuel López Beltrán, sobre todo por lo que puede representar la familia, ¿no? Porque muchos nosotros los podemos llegar a ver que en las televisiones, ¿no? Que en las entrevistas, pero pues al final del día es tu círculo cercano de trabajo. Pues mira, Andrés Manuel López Beltrán estuvo desde el día cero de este movimiento, ¿no? Claro, A más tras él, bambalinas, pues ¿no? claro, él conoce el movimiento antes de que fuera partido, él siempre ha estado en la lucha, pues qué mejor que sea nuestro secretario de organización, porque a él también le ha costado crear este partido político. Claro. O sea, él conoce todas las entrañas y es una persona muy humana, una persona que se preocupa por la militancia y que está haciendo las cosas muy bien en el tema organizativo de nuestro movimiento. Estábamos platicando ahorita, por ejemplo, antes de irnos a la primera pausa comercial, en torno a, a estas conexiones políticas, a estos elementos, a estos personajes, a estos políticos que están dentro del CEN de Morena. Y también han sido unas semanas, unos últimos meses, también complicado para Morena, ¿no? Complicado desde estos escándalos, desde esta justa medianía que tanto se está hablando. Tú, al estar involucrado, por ejemplo, al lado de un Andrés Manuel López Beltrán, una Luisa María Alcalde, ¿cuál es tu visión? Sobre todo porque prendes la televisión y ves a veces estos ataques o estos señalamientos o estas noticias que hay en redes sociales y dices, oye, pues son mis compañeros también, ¿no? ¿Cómo lo ven también desde adentro? Tratando de no agarrar este discurso partidista, sino también más humano. Pues a ver, conocemos que nuestro movimiento está haciendo un gran cambio, ¿no? Y que los principales referentes pues van a ser objetos de señalamientos, de guerras sucias, de calumnias, de mentiras. Pues es natural, la derecha es lo único que le queda. La derecha ya no tiene forma de cómo entrar a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hace? Pues querer estar golpeando, mandar espías, queriéndose meter hasta la intimidad de todos los compañeros que están en nuestro movimiento. Y es lógico que van a estar tirando serie de cosas, de calumnias, pero nosotros estamos muy bien organizados y seguimos teniendo la confianza Es del que yo pueblo. creo, Aaron, que ahí está la importancia de todo, porque a veces el principal enemigo de Morena no está en el PAN ni en MC, porque a ver, tú lo acabas de decir, hoy en día la derecha no es nada.
Y sí, yo no por decirlo significa que soy de Morena, pero si vamos a los resultados electorales de los últimos años, del 2025, del 2024, de lo que pasó en el 2021, vemos una derecha, como le llamas tú, que viene en decaída. Hoy en día lo que representa un partido revolucionario institucional, pero, a ver, Aarón, ahí es donde, si tan caída está la derecha, pues entonces también para qué le dan tanta importancia en qué es la derecha, porque lo ha dicho inclusive la propia gobernadora de Veracruz, con este tema de la temporada de sopilotes y de estos enemigos inclusive dentro del mismo partido. Es lo que yo decía al principio del comentario, a veces los enemigos de Morena no están fuera, sino dentro. Pues mira, amigo, siempre he visto que nuestro movimiento no va a estar exento de que entren El de ustedes, personajes ni ninguno, ¿no? y ninguno, Claro. ningún movimiento, ningún partido político, pero nuestro movimiento nos une una causa, un ideal, un liderazgo, algo que la derecha no tiene. Y eso es lo que nos fortalece a nosotros. A ver, claro, somos un movimiento de puertas abiertas. El mismo líder moral, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo, bienvenido aquel que quiera transformar realmente a México. Aquellas personas de principios, de valores, que quieran sumarse a este proyecto, adelante. Pero si traen otras intenciones, solitos se van a ir. Ahí está Lili Telles, un personaje que creía que iba a ser de las suyas dentro de nuestro movimiento y no, aquí es muy diferente. Y eso nos corresponde a nosotros como, eso voy a sonar como de los puros, ¿no? Nos corresponde a nosotros como fundadores cuidar este movimiento. Y va a haber personas que van a querer golpear hasta nuestros mismos compañeros, los van a querer hacer mal para apoderarse de nuestro partido, pero no lo vamos a permitir, porque esto nos costó suela, saliva y sudor. Y vamos a seguir firmes aquí cuidando al movimiento. Y hasta ahorita lo hemos hecho muy bien. Ahora, Aaron, por ejemplo, en esta historia reciente de Veracruz, del estado, vemos unas elecciones municipales como les tocó acá en Veracruz y sobre todo a Morena, donde veíamos a una gobernadora de Veracruz diciendo a veces se aprenden de los tropezones. Veíamos una Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que decía, pues no nos fue tan mal. ¿Cuál es el análisis real de Morena, sobre todo también desde tu visión como una pieza importante dentro del movimiento? ¿Cuál es el análisis real? Porque a veces también hay que decirlo, no se pueden maquillar los números. Hay que a veces yo creo que reconocer de los errores como también de las victorias. Y sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es esa visión política después de estos resultados electorales del 2025? Yo veo a mi perspectiva que nos fue muy bien. A ver, hubo municipios súper importantes de los cuales nunca habíamos ganado, nunca habíamos estado ni tan cerquita de poder lograr el triunfo. Uno de ellos, pues, podemos hablar de Tantoyuca, el municipio que tiene el padrón más grande del panismo a nivel nacional, ¿eh? Se lo arrebatamos al PAN. Bueno, aquí en el puerto de La zona Veracruz, ¿no? con Veracruz, Boca del Río, nos quedamos a 400 votos. Algo que, pues, yo creo que hace unos 5 años ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a estar así de cerca, porque según estaba muy arraigado el PAN aquí, y ya demostramos que se puede vencer, que utilizó las mismas artimañas de compra de votos, de movilización, de intimidación, y aún así estuvo a punto de que nosotros ganáramos. Inclusive, pues todavía están en tribunales que se pueda legitimar esa elección, porque hicieron una serie de fechorías los panistas ahí en Boca del Río. Aquí en Veracruz, pues ya no pudieron hacer nada, ¿no? Porque pues la diferencia fue pues 2-1. Entonces, se ha hecho un gran papel en esta elección. La ciudadanía nos vuelve a demostrar, nos da la confianza. Yo creo que el tema de que habíamos perdido en Veracruz, que ya nos estábamos debilitando, fue una narrativa de la derecha. Fue una narrativa de querer decir, no, pues ya estamos creciendo, ya Morena se está debilitando, ¿no? A ver, acá hace un año tuvimos una elección con una gran gobernadora que tenemos el día de hoy, que ganamos 2-1, que también decían que
su contrincante ya lo estaba alcanzando y que No, de Massive Caller no vas a estar. sacando sus encuestas, Patito. Y pues, ¿qué pasó? El pueblo dijo, queremos una gran gobernadora que ya demostró que puede hacer las cosas. Esa gobernadora que estuvo a cargo, yo creo que del proyecto más importante que se llevó en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de crear una refinería, la realizó en tiempo récords y que ahorita va a poner el mismo empeño a nuestro hermoso estado de Veracruz. Oye, Aarón, y también más allá de los discursos que pueden llegar a manejar los mismos medios de comunicación, esta famosa derecha que tanto mencionas, hay algo real dentro de estos resultados electorales. Y es que algunos manejan el hecho de, no, pues es que Morena se debilitó porque antes tenía más municipios y ahora menos, pero también en esa suposición y en ese hubiera y en ese imaginario en donde un PT iba en alianza con un verde y con un morena, hoy en día esa alianza hubiera arrasado con toda Veracruz, porque hay que decirlo, no solamente sumando naturalmente los votos o los municipios que ganó el Partido del Trabajo a la alianza de la Cuarta Transformación, llamémosle así, sino también los municipios donde el PT hizo esta división para que Morena perdiera y ganara un movimiento ciudadano o ganara un Partido de Acción Nacional. O sea, yo creo que también estamos hoy en día viendo esta elección del 2025, donde pudieron sacar, yo creo que el 70% de los municipios, tan solo si se hubiera ido en alianza. Claro, el hubiera hoy en día no existe, pero también se tiene ese escenario que muchas personas no lo pueden llegar a analizar. Así es, a ver, históricamente hemos tenido esa alianza con el PT, con el Verde. Lamentablemente en la elección anterior, pues no se pudo concretar con el PT, decisiones de su dirigencia nacional, que pues las respetamos, no las compartíamos, pero las respetamos. Entonces, pues eso yo creo que también pues los gobiernos del PT, varios compañeros que ganaron con el PT, pues son morenistas, se han militado en la izquierda, han estado de este lado, inclusive pues ya se han ido sumando a Morena, ya lo dio a conocer el dirigente, algunos compañeros, pues dijeron, ¿saben qué? Siempre me he sentido morenista, esta vez jugué por las siglas del PT, pero pues yo me regreso desde donde pertenezco. Ahora, ¿crees que en estas elecciones, que lo he platicado ahorita, tuvimos con la gente del Verde, en la semana pasada tuvimos con gente del PAN, y algo que he platicado con ellos es de este voto de castigo, que este voto de castigo no fue para un Morena, no fue para un partido Acción Nacional, fue un voto de castigo para la política en general. Y eso es lo que también yo creo que cualquier dirigente de partido debe de analizarlo. El hecho de tener una elección con tan poca participación ciudadana habla de algo que se está haciendo mal en la política. Pues mira, amigo, pudieron ser varios factores. Tuvimos una elección al Poder Judicial también que, pues, a veces la gente por desconocer el tema, pues le da miedo salir a votar, ¿no? Decir, hay muchas personas que prefieren no acudir a decir no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los factores que también influyó en el que la gente no saliera, no hubiera tanta participación como se había dado. Pero no creo que sea un voto de castigo a lo que se está haciendo en la política, porque si tú te pones a analizar recuerdas todo, vas a decir que soy muy morenista y que también lo que hicieron Bueno, los malo que no gobiernos fueras tan anteriores, morenista, ¿no? ¿no? Lo que hicieron los gobiernos anteriores, o sea, se ha transformado, se ha quedado bien con el pueblo, se le han dado los resultados que ellos han pedido, porque el pueblo nos ha pedido. Ahora, Aarón, ¿cómo blindar al proyecto de la Cuarta Transformación? ¿Cómo blindar a Morena para que no se lo coman las tribus? Porque yo creo que a diferencia de los partidos, ustedes tienen algo que vieron los errores que hizo un PRI, vieron los errores que hizo un PRD y ven de esos mismos errores. Yo creo que tontos serían si no aprenden de esos mismos errores que cometieron los otros para no cometerlos ustedes. Yo creo que a diferencia de los otros, ustedes tienen la ventaja de poder ver esa película y ver cómo terminó esa película. ¿Cómo poder blindar desde tu visión del Zen? ¿Cómo poder blindar al movimiento
de este tipo de tribus que vimos en la historia con otros partidos que se comieron al propio partido? Pues con la organización, amigo, ahorita tenemos una tarea súper importante que es realizar comités seccionales en todo el país, que es la forma de organizar, que los militantes de base se sientan incluidos. Y yo creo que Morena tiene una particularidad muy, muy importante porque los que pertenecemos realmente al morenismo, al obradorismo, tenemos una ideología política, tenemos un máximo referente, que no estamos aquí por un interés personal. Estamos aquí por un interés común, por ese proyecto de nación. Y eso es lo que nos hace no tener un referente o creernos de alguna persona o de alguien. Nosotros, como siempre nos lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel, el único referente que tenemos que tener es el pueblo de México. Es que, ¿sabes? Yo que creo que tiene Morena, a diferencia de otros partidos, yo lo llamo así, un evangelio. En el momento en que, no, de verdad, en el momento en que tú tienes un evangelio, tienes apóstoles y todos esos apóstoles agarran el mismo evangelio, ¿no? Cuando está impregnado la cultura política, la cultura ideológica del movimiento. Y eso es a veces complicado de impregnar dentro de los políticos, complicado de impregnar dentro de los ciudadanos. Y en el momento en que tienes tanta conexión ideológica y tanta conexión política en estos personajes, el movimiento tiende a perdurar. La gran importancia está en perdurar, pero sobre todo con una organización. Claro, a ver, tú muy bien, no lo veo así como un evangelio, porque vas a decir que idolatramos a alguien. No, 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 es algo, es un proyecto de nación, como lo vuelvo a repetir, nos lo dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, una ideología, luchamos por algo, ¿no? No luchamos por un interés, o sea, luchamos por un México más organizado, un México transformado. Ya tenemos el segundo piso de esta cuarta transformación Iniciado, ¿no? iniciado, Falta que ¿no? termine la construcción. Se va a terminar Claro. y muy bien cimentada, porque tiene unos buenos cimientos que los ha dejado el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta ha demostrado que lo está haciendo muy bien. No me dejarás mentir, a ver, la presidenta es una mujer que se ha puesto a la altura de lo que necesita el pueblo de México. Claro. Entonces, pues, vamos a seguir este proceso de transformación y la mejor forma de que siga es que nosotros sigamos apoyando, ¿no? Con esa ideología, con esa, seguir creyendo en que vamos a poder transformar México. Ahora, Aaron, hablabas, por ejemplo, de estos comités seccionales. ¿Qué son los comités seccionales para la gente que no entiende muy bien esta situación? Pues es la organización de cada sección electoral va a tener un comité que se va a conformar de un presidente, un secretario y 3 vocales, que es el número de vocales que quieran participar. Pero el mínimo son 3, ¿no? Con la conformación de 5 personas en ese comité. Este comité que va a realizar, pues, tareas organizativas de la propia sección, de la militancia que vive en esa sección, por entrega del periódico Regeneración, hacer grupos de WhatsApp para contrarrestar la desinformación que se maneja en redes sociales y a su vez el presidente de ese comité seccional va a conformar un consejo municipal. O sea, si el municipio cuenta con 9 secciones, el consejo municipal va a tener a 9 miembros y ese consejo municipal en futuras elecciones se le va a consultar. Se va a decir, a ver, Aarón Enríquez quiere ser candidato en Morena. Cuenta con los principios de no mentir, no robar, no traicionar. Ha militado con el pueblo, no está divorciado de la población. Ah, no, pues sí, no, ya. Es como una forma de darle esa participación activa a las bases. Y sobre todo la estructura para el partido. Claro. ¿Por qué hacerlo hasta ahorita? Pues se venía haciendo, nada más que cuando iniciamos nosotros se realizaron los comités seccionales, pero pues tú sabes bien que somos un partido pues nuevo prácticamente y que ha venido de elección tras elección.
y esto pues ha limitado a las tareas organizativas. Estábamos más dirigidos pues a las campañas políticas, a las campañas electorales. Ahorita tenemos un tiempo donde no hay, la única elección es el siguiente año que 2027, ¿no? el siguiente año hay una elección, no recuerdo, Ah, bueno, a nivel en nacional, Coahuila. claro. Ajá, en Coahuila. Son diputaciones locales nada más. Y ya de ahí hasta el 2027. Entonces, pues sí nos da un tiempo de organización. Ahora, ¿cómo ves a Morena, por ejemplo, desde tu visión en el CEN, cómo ves a Morena en Veracruz? Porque han tenido semanas complicadas, ¿no? Mediáticamente hablando. Yo lo veo muy fortalecido. O sea, a ver, el liderazgo que ha tenido el dirigente, pues Esteban. el maestro Esteban Ramírez, se ha visto en los resultados. Se han ganado prácticamente todas las diputaciones locales, la mayoría de las diputaciones federales. Bueno, es que en las diputaciones locales Históricamente, que fue 29 de 30. exacto, o sea, prácticamente de ahí les dejamos una, nada más para que no sintieran tan feo. Pero se ha visto que el partido está muy fortalecido. Tenemos una gran referente en el estado, que quieras o no, pues sí, gobierna para todos los veracruzanos, nuestra gobernadora, pero pues no podemos hacer un lado que es un personaje emanado de este movimiento que comparte la ideología política de Morena y que, pues a ver, es un liderazgo morenista y que todos nosotros como militantes les guardamos respeto, ¿no? Y estamos fortalecidos. Entonces, Ahora, los jóvenes, ¿qué onda, Aarón? Porque es complicado el hecho de traer la atención de los jóvenes no solamente al partido, sino a la política. O sea, yo creo que los jóvenes son, en tema de edades, los jóvenes hoy en día podrían decidir quién va a ser gobernador o no, quién puede ser presidente o no, y la realidad es que ese grupo poblacional es el que menos sale a votar, es el que menos tiene decisión por nosotros, los jóvenes, no porque los otros no quieran. sí, mira, ha sido difícil la participación juvenil. Yo creo que por muchos factores, ¿no? Antes, pues no se les daba la importancia, los nos etiquetaban como ninis, nos desaparecían. Los gobiernos neoliberales nunca, inclusive se preocupaban por hacer una educación, privatizar la educación. Todo esto ha cambiado con la cuarta transformación. ¿Qué necesitamos hacer? Es informar a las juventudes, ¿no? A ver, tienes que participar en la política, no tanto que participen para que se adhieran a nuestro partido, a nuestro movimiento, pero se han visto esa diferencia de gobiernos. Y si tú no participas con tu voto, tú no te metes a informarte de tus candidatos, de quiénes son los que te van a representar, pues vamos a caer otra vez en el retroceso como lo venían haciendo los gobiernos neoliberales. Entonces tenemos que buscar la forma en cómo informar, que llegue toda esa información a las juventudes y también que vean la política de una manera no tan aburrida, ¿no? Porque a veces piensan que un político va a venir, te va a dar un discurso, tienes que ir al Congreso, al Senado para escuchar a un güey que te esté hablando, que te esté queriendo liderear, ¿no? Casi decir qué hacer. Y no, la política es una forma de poder expresarte. O sea, ¿cómo convencerías a un chavo de 20 años de ir a votar? Pues platicándole todo esto, a ver, todas las consecuencias que tendría el no ir a votar. A ver, todas las decisiones que tome esa persona que te va a representar, que va a estar ahí tomando, pues el ejecutivo, pues te van a afectar directa o indirectamente algún día. Entonces tienes que participar para que tu voto sea crítico, ¿no? También sea un voto consciente y tú puedas decir, a ver, esta persona sí realmente se va a preocupar por la juventud, va a realizar ciertas cosas a favor de mi sector, cosas de esas. Ahora, ¿qué errores cometen normalmente los partidos o qué errores inclusive también ha cometido el mismo Morena? Porque, a ver, errores han cometido, ¿no? Cuando quieren hablarle a los jóvenes, cuando quieren hablarle a los chavos de política. Mira, tal vez algunos errores como los que se cometen cotidianamente en los partidos políticos es quererle decir a los jóvenes cómo hacer política, ¿no? Entonces,
pues yo creo que a las juventudes hay que decirles, a ver, ¿tú qué piensas o cómo te gustaría hacer política? ¿Cómo te puedes expresar? Nosotros estamos en la Secretaría de Jóvenes, acabamos de realizar una pinta de murales a nivel nacional. Participaron varios estados, pero fue una forma de decir, a ver, no vamos a ir a poner nuestros logos de nuestro partido, ¿no? A una pinta de una barda, no, al contrario. A ver, tú exprésate. ¿Cómo expresas el movimiento? ¿Cómo tienes ese sentir de pertenencia a Morena por el pintando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, los proyectos de la Cuarta Transformación? Y los chavos se organizaron, hicieron unas pintas muy bonitas que decían, a ver, empiezo a rayar, haciendo el graffiti, el arte con el pincel, donde ellos se identifican, de esa manera se identifican con este proceso de transformación. Oye, Aaron, ¿y cómo fue que se dio ese brinco de manera personal de Jalapa al CEN de Morena? ¿Cómo fue que se dio ese brinco? Porque hay que decirlo, no es un brinco sencillo, ¿no? Pues mira, yo creo que el trabajo arduo que hemos llevado con las juventudes en el estado, la participación siempre activa, la disponibilidad que le tenemos pues a este movimiento, es- también pues tuve un gran maestro, dirigente. Yo estuve, anterior de que estuviera en este encargo, estuve trabajando directamente con él. Entonces, él siempre me decía, hay que organizar a ¿Con las quién? juventudes, con el maestro Esteban Ramírez Cepeta. Ok. Decía, hay que organizar a las juventudes, participaba mucho, siempre estaba tras bambalinas, nunca salía mucho a cuadro, siempre era a ras de suelo, como decimos nosotros, como es luego el hashtag que ponemos. Entonces, pues nuestro movimiento siempre se ha fijado en eso, ¿no? Hay que poner en los puestos de dirección, en la toma de decisiones, a esa gente que sabe cómo trabajar, a esa gente que camina a ras de suelo, que entrega el periódico. Yo, en mi formación política dentro del movimiento ha sido desde en la estructura, fui el coordinador operativo territorial, que es la persona que está en contacto directo con la ciudadanía. Y ya de ahí fui escalando, he sido representante de casilla, no fui enlace distrital, pero de ahí brinqué al partido. Ahora, Aaron, ¿cómo fue que te nombraron secretario nacional de jóvenes? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste en el momento en que te dan el cargo? Porque, a ver, más allá de la responsabilidad, yo creo que es ver un crecimiento personal palpable en la carrera política. Pues sí, pues sentí pues mucha alegría prácticamente, pero también me sentía con mucha responsabilidad. El día que fui con los más de 300 consejeros ahí votando hacia mi persona, fue prácticamente por unanimidad que me eligen a mí como secretario de jóvenes. Entonces dije, pues tengo una gran responsabilidad, hay que afrontarla, hay que poner en alto a Veracruz, porque pues ya van 2 veces que tiene Veracruz esta cartera, anteriormente con el compañero Alejandro Porras. Dije, pues hay que notarse que los veracruzanos podemos y que podemos organizar a los jóvenes y que podemos seguir construyendo esta transformación. ¿Cuál fue el primer gran reto allá arriba en el CEN? El primer reto yo creo que fue empezar a hacer ese contacto y esa sinergia con compañeros de otros estados, ¿no? Prácticamente siempre yo había militado en Veracruz y no conocía a los compañeros de diferentes estados, el poder de llegar y decirle, a ver, pues tienes que mostrar un liderazgo, ¿no? No es nada más de venir a pedirle las cosas, sino que ellos vean que eres una persona activa, con liderazgo, que realicen las actividades, el tema organizativo. Entonces yo creo que ahí fue la forma en que teníamos un reto, cómo llegarles a esas juventudes que ya eran morenistas, pero que te vieran con ese liderazgo que tiene que representar, ser el líder juvenil del movimiento más grande en toda América. Yo creo que el segundo partido más grande, el segundo lugar en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál sería el primero? El partido chino, el partido Claro, comunista. sí, es cierto. Sí, 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 Así es. definitivamente. Oye, y digo, ya para terminar con la entrevista, con el programa, ¿qué consejo hoy en día le darías a un joven que no cree en la política, que le dices política y piensa en asco? La verdad, muchos jóvenes pueden llegar a pensar así, pero
que tienen también la intención de cambiar su entorno. Yo creo que hoy en día los jóvenes no se sienten escuchados en este momento de los políticos. ¿Y tú qué es lo que le dirías desde tu trinchera en el CEN de Morena a este tipo de jóvenes que inclusive no conocen a un Andrés Manuel López Obrador o no conocen a un movimiento como Morena, pero tampoco conocen a cualquier otro partido político? Simplemente tienen esta desconexión política y social. ¿Y qué es lo que tú les dirías? Pues mira, yo creo que a veces empieza a sentirse distantes de algún partido político, porque a veces los jóvenes comunes, los que somos del pueblo, vemos muy distanciados a los políticos, que solo los vemos en televisión, solo los vemos bien trajeados, bien arreglados, aquí en la opulencia. Pero Morena es un partido muy diferente y que sí se puede y que podemos participar y que podemos llegar a cambiar nuestro México como tanto lo deseamos. Yo creo que eso es un sentir que todos los jóvenes tenemos de cambiar realmente nuestro país, y Morena es un partido político que nos da la oportunidad. No me gusta ponerme de ejemplo, pero a ver, un- nunca he tenido una familia que se dedique a la política. Mi papá es obrero, orgullosamente, mi mamá ama de casa, pero pues he logrado ir trabajando, escalando en este partido político que nos da la oportunidad. ¿Por qué? Por un ideal que tengo, el que es transformar México. Y voy a seguir luchando desde donde me toque. Si me toca en un espacio de toma de decisiones, lo voy a hacer de la mejor manera. Y si es seguir militando al lado o a ras de suelo, lo vamos a hacer. Entonces, las juventudes se tienen que involucrar para poder realmente transformar, porque para querer transformar algo, tenemos que ser parte de. Oye, ¿y tu papá qué te dice de todo esto? Porque el que te haya inculcado, sobre todo el hecho del obradorismo, el que te haya visto crecer poco a poquito y hoy en día te vea desde el CEN de Morena encargándote de las juventudes en todo México, pues seguramente debe de tener un orgullo impresionante. Pues claro, amigo, yo creo que cuando me ve luego con el CEN de Morena, ¿no? Dice, oye, yo veía al licenciado Andrés Manuel López Obrador y ni siquiera me imaginaba yo algún día conocer algún personaje, por ejemplo, a Luisa María Alcalde cuando salía, era secretaria de Gobernación de nuestro expresidente, y ahorita verte al lado de ellos, que tú aprendas también de ellos, pues es un sentir, se siente muy orgulloso mi padre, Claro. realmente, porque él siempre ha creído en este movimiento y por eso seguimos aquí. En verdad, sí, claro, para crecer profesionalmente nos sirve mucho, pero yo sigo aquí porque mi padre tiene esa idea de seguir transformando México. Él fue quien me lo inculcó y nunca voy a defraudar lo que él Y es me que, a ha ver, hecho. a diferencia de muchos otros políticos, yo creo que tienes ese Pepe Grillo, tienes esa conciencia de tu padre. A diferencia de muchos otros políticos que tal vez emprendieron su carrera con sus propios esfuerzos, con sus propias energías, pero también en una familia donde no les interesaba nada el tema político. Pero el hecho desde niño, desde tu infancia, que tu papá te haya involucrado todo el tema del obradorismo, que haya sido parte de todo este movimiento, yo creo que inclusive para ti en lo personal, a veces cuando tomas ciertas decisiones, quiero pensar que tienes en la cabeza presente a tu padre, ¿no? Claro, no, pues siempre, yo creo que siempre digo, ¿qué haría mi padre en estas circunstancias, no? Porque es un hombre que le ha dolido toda la toma de decisiones de los políticos, de los de antes, y que ahorita ha aplaudido lo que ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi papá es el señor más chairo que he conocido en este andar por la política, ¿eh? ¿No? O sea, él siempre ha dicho, a ver, yo antes de ser morenista soy obradorista, y defiende a capa y espada al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y es de las personas que nunca se pierde una mañanera. Entonces está muy bien informado y crítico, ¿eh? A veces nos damos ahí debates Como de, debe de ser. claro, y por eso vivimos en una democracia, ¿no? Como dice la derecha, no, es una dictadura, no, no. Vivimos en una democracia, por eso todos somos libres de poder opinar lo que queramos y hasta pensar diferente. Oye, Aarón, ¿y si tuvieras a ese Aarón del 2010, del 2015, cuando
se estaba metiendo en el movimiento cuando no era partido sino movimiento y estaba con su bandera o estaba en los recorridos y hoy en pleno 2025 te vean en el CEN de Morena encargándote todas las juventudes en México, ¿qué es lo que le dirías a ese Aarón que estaba en los recorridos apoyando, tal vez inclusive de una manera sin intenciones, sin pretensiones de cargos, nada más viendo todo el movimiento y sobre todo con un padre inculcándole todo el obradorismo, ¿no? ¿Qué le dirías a ese Aarón de ese entonces? Que no se equivocó, que está en el camino correcto, que toda esa lucha ha valido la pena y que estamos en un proceso transformador y de veras que me siento muy contento, muy orgulloso. Luego le digo a los chavos con Diego, a ver, yo cuando no me gustaba la política y me invitaba mi papá a participar en el movimiento, pues iba hasta con flojera, enojado, pero ahorita vengo aquí y les digo, me siento hasta mamón. ¿Por qué? Porque apoyé ese proceso transformador que realmente cambió mi país. Entonces, me siento muy contento. Entonces, Mamón y Chairo. Claro. Gracias por acompañarnos, Aarón. Órale, amigo, muchas gracias a ti. En verdad, me la pasé muy a gusto y si me vuelves a invitar, aquí No te estaremos. incomodamos tanto. No, 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 no. Así es la democracia. Gracias a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Cruz y los dejo siempre en sintonía.